Bueno, en la clase anterior hablamos o empezamos a hablar de el montaje y las características de esta definición y aprendimos que es pues una técnica que se desarrolló a principios de 1900 en donde se empezó a contar historias a partir de el movimiento de la cámara, romper como la estructura fija que tenía y empezar a unir diferentes tomas, escenas, secuencias para así armar historia, armar ficción. Hablamos de unas tipologías del montaje, específicamente una clasificación inicial que dimos a partir de el orden que pueda tener. Entonces hablamos de montaje continuo, por aquí, continuo, discontinuo, paralelo, alterno e invertido. Esa es una clasificación de los montajes dependiendo cómo estén organizadas las secuencias. Inicialmente comenzamos con unos montajes según el tamaño del plano y su duración, específicamente el montaje analítico y el montaje sintético. Y al finalizar comenzamos hablando de un señor llamado primero Lev Kuleshov, que hizo unos estudios y finalmente dedujo o creó el efecto Kuleshov, en donde comprobó que la mente humana asocia las imágenes que se le coloquen, dando esa sucesión de imágenes diferentes conceptos o diferentes mensajes. El mismo personaje con una imagen consecutiva diferente es expresada por las personas de una manera asociada o condicionada a la imagen que esté viendo. Es lo que se le conoce como efecto Kuleshov. A partir de esos estudios de Kuleshov, un ruso llamado Sergei Einstein, nos vimos un pequeño video de este señor, creó una tipología de montajes muy intelectuales, y por eso llevan como su nombre, muy académicos, también conocidos como montaje de atracción, al utilizar muchos de los recursos visuales y sonoros para este tipo de montaje, pero además basado inicialmente en la idea de Kuleshov de cómo el poder de las imágenes y su yuxtaposición puede llegar a generar conceptos. Entonces vimos un pequeño video en donde él mostraba las imágenes de unos leones, unas estatuas de unos leones dormidos y consecuentemente o simultáneamente mostrando una turba de personas, como decir una protesta como la que estamos viviendo, hace que el león despierte, simbólicamente mostrándonos como que ese león dormido que era la gente, que son las personas, despertaron contra la tiranía de los gobernantes. Es un montaje pues obviamente muy simbólico, que no todos entienden, pero el mensaje igual está ahí y por eso requiere como cierto esfuerzo intelectual por parte del intérprete pues para entenderlo en toda su magnitud. El señor Einstein además era muy juicioso en la duración y en la manera de mm, estudiar los planos y sus duraciones. Y a partir de esos estudios que él hizo, empezó a teorizar otros tipos de montajes. Pasaremos entonces por unos montajes creados por Einstein, o Sergei Einstein, llamados métrico, rítmico, tonal y armónico. Vamos a intentar entenderlos, diferenciarlos y cuando hayamos podido tener nuestro primer acercamiento a un programa de edición, intentaremos realizarlos nosotros mismos. Empezamos entonces, sin más preámbulo, con el montaje métrico. El montaje métrico se caracteriza
porque hay una exactitud en la longitud de los fragmentos, es decir, una exactitud en la duración de las tomas relacionadas entre sí. Estos se empalman unos con otros según su largo y siguiendo normalmente una fórmula determinada por el compás de la música, aunque no necesariamente tiene que ir música. Es más como lo estricto de la duración de los planos. La realización está en repetición de compases, porque se van repitiendo planos con una misma duración, pero para generar un efecto como de clímax o de intensidad en el mensaje, los planos cada vez van siendo más cortos hasta llegar a un efecto pues de clímax. Aquí cuando yo coloco traducciones como para hacerlo un poco más amigable, fragmentos de tomas de igual longitud para producir compases similares al de la música. Simultáneamente a esto, les voy a leer un apartado de un libro que yo tengo que se llama El montaje cinematográfico del guión a la pantalla de un señor llamado Joan Marimón. Él nos dice específicamente en un apartado de la página 150 que habla de los métodos del montaje de Eisenstein. Entonces, es conveniente revisar los métodos de montaje de Eisenstein porque hay diversas secuencias del acorazado Potemkin que se ajustan a estas particulares fórmulas de trabajo. Cuando hablamos de el acorazado Potemkin, estamos hablando de la película más conocida de Sergei Eisenstein, que es ese barco que vimos un poco la semana anterior, en donde se desenvuelve como una revuelta porque los marineros que están allí están cansados como de las condiciones en las que están. El inicio del tercer acto en el puerto de Odessa, por ejemplo, responde al montaje tonal, el tercer método, y la secuencia del ametrallamiento de las escaleras está construido a partir del montaje rítmico, el segundo método. Según explica el propio Eisenstein en el texto Métodos de montaje de 1929, sus 5 métodos relacionados con el ritmo, la música, la emoción y las metáforas se pueden combinar los unos con los otros. Los dos primeros, métrico y rítmico, están relacionados con el ritmo, el tercero y el cuarto, tonal y armónico, con lo que denomina música emocional, y el quinto asociado con metáforas. Ahora sí voy a definir el que estamos en este momento, el montaje métrico. El primero tiene en cuenta la longitud de los planos. Se monta un primer grupo de planos de la misma longitud al que sucede un segundo grupo de planos más breves que los del primero. El módulo se repite hasta que se llega al último grupo de planos brevísimos, muy cortos. La progresiva fragmentación por grupos consigue, según Einstein, crear la sensación de progresión hacia un clímax. Pone como ejemplo la secuencia de la sierra de lo viejo y lo nuevo, en la que los campesinos dividen sus tierras aserrando y aserrando. Manifestaciones similares de montaje métrico se pueden ver en Delicatessen, 1991, de Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro, en la secuencia en la que diferentes historias paralelas, violencista, la mujer que sacude una alfombra, el pintor de techos, los operarios que hinchan una rueda, la pareja en pleno acto sexual, aceleran progresivamente hasta que culminan en un clímax colectivo. La cuerda del violonchelo se rompe, el pintor cae, la rueda explota y la pareja llega al orgasmo. O también en el tráiler de La chica del dragón tatuado, de David Fincher, 2011, donde grupos de planos aceleran progresivamente hasta un bloque final de planos de 8 fotogramas. El cineasta experimental austriaco Peter Kubelka lleva el montaje métrico de Eisenstein al estudio de la repetición de distintas cantidades de fotogramas blanco y negro ligados a un audio de impacto sonoro y silencio en cortometrajes como Arnold Reiner, y la influencia de Kubelka llega hasta otro cineasta experimental, también austriaco, Martin Arnold, que se basa su estilo en la repetición obsesiva de grupos de fotogramas en films que parten de la manipulación del metraje de archivo como Passage Lacté 1992. Montaje rítmico. En este caso ya no es tan importante que los planos
o las secuencias duren exactamente lo mismo, sino que se toma en cuenta es más el ritmo interno de cada escena. Es más común, por así decirlo, y es más evidente y lo encontramos pues en muchos videoclips y lo encontramos mucho en la realización, sí, sobre todo musical. Entonces, en este caso, toma en cuenta la longitud de los fragmentos y el contenido de los cuadros, lo que evidencia una longitud afectiva que supera un concepto netamente matemático, mientras que el anterior sí era matemático en el sentido en que los planos duraban exactamente igual los primeros y se iban acelerando. En este caso, finalmente lo que importa es la acción interna. Traducción: la duración de cada toma depende de su duración interna creando su propio ritmo. Les voy a leer un pequeño apartado del libro que estaba. Entonces, a través del segundo método, el montaje rítmico, se trata de crear la sensación de ritmo, es decir, una periodicidad regular, aunque los planos no duren métricamente lo mismo. La longitud de los planos dependerá del movimiento dentro del encuadre, es decir, de un montaje interno que hay. Tiene que parecer que los planos duran lo mismo, aunque matemáticamente no sea así. Se trata en definitiva de conseguir un ritmo homogéneo con planos de diferentes duraciones. El ejemplo que cita Einstein es el de ametrallamiento en las escaleras de Odessa, donde según el director, la sensación de ritmo existe a pesar de las diferentes duraciones de los planos. Podría haber citado también dentro del mismo film la rebelión de los marineros contra los oficiales al final del acto 2, drama en la bahía, que es la secuencia de acción más larga y de ritmo más rápido del film. Numerosas secuencias de acción se ajustan al montaje rítmico según Einstein, como la batalla de Shrewsbury, de Campanadas a Medianoche, de Orson Welles, o multitud de videoclips como 99 Problems de Jay-Z y videos de Prodigy. Bueno, creo que con esos dos videos ya tenemos una mayor percepción de lo que es el montaje rítmico. Si se dan cuenta, a diferencia del anterior, en este caso no hay una rigidez con respecto a la longitud de los planos, o sea, no todos duran igual, pero sí se intenta que exista un ritmo interno que va obviamente acompañado por la música. En este caso el ritmo lo da más el audio, la música, que la misma rigidez de los planos. Estamos hablando de los tipos de montajes según el señor Sergei Einstein, que desarrolló unos montajes llamados montajes de atracción o montaje intelectual. Y a partir de una categorización que hizo, todos los tipos de montajes reunidos forman el montaje, por así decirlo, armónico y intelectual. Bueno, esos videos tenían una estructura rígida en el tiempo y todas las duraciones de los planos tenían una misma longitud. Esa es la métrica, hacer que todos los planos duren exactamente igual, intentándolos llevar como por compases. Entonces primero, digamos que si lo hacemos por segundos, primero hacemos unas tomas de 4 segundos, luego pasamos a unos compases de tomas de 2 segundos, luego pasamos a una toma de planos de 1 segundo, después de medio segundo hasta llegar a un punto ya de clímax. Ese es el montaje métrico. Y el video que viste, el de Prodigy, este que acaba de mostrar, y el de Jay-Z, 99 Problemas, son montajes rítmicos y en general casi todos los videoclips tienen montajes rítmicos, ya que no hay una preocupación por la estructura exacta de la duración de los planos, sino más bien porque esos planos se compaginen con la música y haya una sensación de compás, de ritmo, pero a través y marcado por la música. Ahí vamos, montaje métrico y montaje rítmico. Bueno, estos son un poco más sencillos porque solamente intentaba involucrar, como lo dijo el libro, la métrica y el ritmo, mientras que los que siguen involucran o intentan involucrar cosas más conceptuales, como en este caso el montaje tonal, que ya no solamente es los elementos de tiempo de duración de los planos y ritmo, sino además otras características como la luminosidad, la tonalidad de la luz, el tipo de ángulo de la cámara, el color, la tensión entre los principios rítmico y tonal. Entonces, a medida que el espectador desenvuelve asociaciones entre el color y el sonido, su experiencia es más amplia. Entonces, digamos que
Para Eisenstein no es que toque hacer uno u otro, sino es una combinación de todos los elementos visuales y auditivos para generar una mejor atracción en el espectador. Entonces se añaden otros componentes como son el movimiento, el sonido emocional y el tono de cada plano. Si paso al apartado, como he venido leyendo del libro de Joan Marimón, El montaje audiovisual, nos dice que el tercer método, el montaje tonal, se basa en el tono del fragmento entendido como su sonido emocional. El tono es como una sola voz en un coro, como un solo instrumento. El ejemplo que cita Einstein es la secuencia de la niebla del acorazado Potemkin, una descripción del muelle de Odessa al romper el alba. Un grupo de planos, por cierto, aparentemente iguales en longitud, pero en realidad diferentes, es decir, un montaje rítmico de agua inmóvil, niebla y barcos anclados en silencio, o sea, una sola voz. El inicio de 2001, una odisea del espacio, Space Odyssey, de Stanley Kubrick, con guión de Arthur Clarke y Stanley Kubrick y montaje de Ray Lovejoy, con los paisajes en silencio del episodio inicial de los gorilas homínidos, está en la misma línea. Muchos planteamientos de películas o inicios de secuencias siguen la línea del montaje tonal, que está en relación directa con el cuarto método, que es el montaje armónico. Entonces, el montaje tonal es llevar como una sola línea, una sola colorización, un solo movimiento. Yo también consideraría que el ejemplo del video de Prodigy, este que estábamos viendo ahorita, también tiene un montaje tonal. ¿Por qué? Pues está todo en blanco y negro, dándonos solo como una misma línea en todo el video, aparte de tener obviamente montaje rítmico. Entonces pensemos en lo tonal como características de la iluminación, que es consistente, color, eh, llevar el hilo narrativo de un solo personaje, como en este caso el protagonista, que es el que lleva como el hilo narrativo del video, a pesar de que hayan otros personajes secundarios. Es el montaje tonal de Eisenstein, involucrando no solamente la estructura de duración de los planos, sino además aspectos como la luz y, como su nombre lo dice, el tono del montaje. Vamos 3. Métrico, rítmico y tonal. Vámonos para el armónico. Esta categoría de montaje es orgánicamente más adelantada que la del montaje tonal, por el cálculo colectivo de lo que cada fragmento requiere. Nace del conflicto entre el tono principal del fragmento, su dominante y la armonía. El montaje armónico es el interjuego de los montajes anteriores, métrico, rítmico y tonal, o sea que es una mezcla de absolutamente todo, como lo que estábamos viendo en la escena del homínido en 2001 Odisea del Espacio. Es el montaje pues más elaborado porque aparte de tener una estructura, no necesariamente tiene que tener una estructura rígida como el métrico, pero sí finalmente es el que determina la estética y cómo visualmente se ve compaginado con el audio. Veamos un poquito del apartado de Marimón con respecto al montaje armónico. Si el tonal se basa en un único tono, una sola voz, el montaje armónico, el cuarto método, también llamado sobretonal, se juega con diferentes voces que se van añadiendo a la principal. Se trata pues de una extensión del método anterior. Eisenstein define el método como un grado más alto del montaje tonal donde se combinan diferentes tonos o sonidos emocionales. Conflicto entre el tono dominante y su armonía. El ejemplo del director soviético pertenece a lo viejo y lo nuevo, en concreto la secuencia de la procesión religiosa en la que los campesinos piden a Dios que llueva. El tono dominante de los campesinos cayendo de rodillas es armonizado por otras voces, la de los cirios que se deshacen y la de las cabras que babean de sed. Entonces, si se dan cuenta, el montaje armónico pues está rico y lleno de además montaje paralelo, porque están sucediendo otras cosas simultáneamente acompañando como al principal. Un ejemplo también podría ser la escena que vimos en el caso de la película El Padrino, no sé si recuerdan la clase anterior o hace 15 días cuando mostré la simultaneidad de Al Pacino en una iglesia con además un audio acompañado que es el tono principal, los sonidos que se emiten en la iglesia, la voz del cura como bautizando al niño, toda esa escena como tal es el tono dominante. Sin embargo, hay otros tonos que armonizan toda la escena
cuando empiezan a mostrarnos otras circunstancias, esas circunstancias las podemos asumir como otras voces, porque no lo tomen todo tan literal, no estamos hablando solamente de tono con respecto a color, ni tono solamente a voz, sino que estamos hablando de un juego de historias. Entonces, cuando hablamos de armónico, no solamente se están conjugando diferentes voces o diferentes colores, sino que además están pasando otras historias simultáneamente, como en el caso de la escena de Al Pacino, en donde mientras él está bautizando un niño, además están sucediendo una serie de represalias contra las personas que no quisieron hacer negocios con él o simplemente son sus enemigos, y nos van contando diferentes historias en una misma eh, unidad que finalmente nace el nuevo padrino de la mafia, que en ese caso es Al Pacino. Ese vendría siendo el montaje armónico, una unificación de todos los tipos de montajes, y el más rico y el más usado, por supuesto, en el cine, en películas pues que tienen una mayor elaboración. Y ahí cerraríamos finalmente con el montaje intelectual, que ya finalmente lo que intenta es encontrar esa unión de planos que significan algo. Entonces, esta categoría de montaje presenta el estudio más elevado del montaje de atracciones. Es un montaje de sonidos y armonías de aspecto intelectual, es decir, conflicto, justaposición, acompañado de efectos intelectuales y relación de las tomas. Un ejemplo perfecto es lo que acabamos de ver ahorita en la toma de 2001 Odisea del Espacio, en donde se mezcla los golpes que él le está dando con el hueso a ese cadáver, pero por allá en algún momento nos muestra cómo ese cadáver en algún momento estuvo vivo, haciéndonos la asociación de la idea de ese animal muerto que en algún momento tuvo vida, pero pues que tuvo que morir para la supervivencia humana, hasta el punto de llegar a un acto evolutivo, como termina esta secuencia, y es el hombre ya después de haber tenido un conflicto pues por la herramienta, que en este caso es ese hueso, la tecnología del hombre hasta llegar a ese ser que peleaba por un hueso, entonces aquí hay otro montaje armónico, por ejemplo, el salto de el hombre homínido prehistórico a el ser del futuro que ya es capaz de desarrollar naves y viajar al espacio y estar en otra herramienta mucho más evolucionada. Ese viene siendo en este caso el montaje armónico, además pues que viene acompañado de un audio súper dramático que es el de esa película que acompaña todo el tiempo esa escena, ¿sí? Y se convirtió pues como en una canción icónica, ¿sí? Esta canción. Entonces, finalmente este montaje intelectual intenta integrar los anteriores, pero aplica más el concepto de Kuleshov de asociar imágenes para intentar representar un concepto. Y ahí terminamos con respecto a los tipos de montajes según Einstein, según el orden y según la escala del plano.